¿En mi universidad? Sí. Pero como te dije, les dije, ¿no? En mis tiempos había un linfocito. Ah, sí. Entonces, nos daban inmuno en bioquímica. Era bioquímica e inmuno. Pero no, pues nada que ver con lo que hay ahora. Nada que ver. Ok, ya están en el Teams. Entonces, hemos hablado de moléculas de reconocimiento. Y las moléculas de reconocimiento que hemos mencionado son las inmunoglobulinas, pero dije que había dos más, las proteínas del complejo mayor y los receptores de células T, que son de las moléculas que vamos a hablar el día de hoy. Los receptores de células T, como su nombre lo dice, pues son receptores de células T. Ay, los llama. Los llama. Ay, los llama. ¿Qué es esto? ¿A quién agrego para que... A ver, está. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde estoy? Tipo. Espérame, ahí voy. Ok, a ver. ¿Apellido? Camacho Fernández Renecito. ¿Lo que puedo llamar también a las personas? Ya está, ya llamas. Llama, ya incluye el Renecito. ¿Ya? No llevaron. No, sí, llevamos 5 minutos, nos acabamos de dar cuenta. Llevamos 5 minutos. ¿Ya me da el grupo de acuerdo? Sí, me estás hablando. No, no me sale. ¿Ya está? ¿Por qué no sale? ¿Me podrías llamar a Max? Ya, yo lo llamo. ¿Marcelo qué? Marcelo. Ay, Dios, ¿Marcelo qué? Ah, Donaldson. El hijo de Donald. ¿Qué más falta? ¿A quién agregó? ¿Ya son todos? ¿Sí? ¿Luis? Luis. Como David Luis. ¿Luis qué? Luis. Ay, Dios mío. Pero... Ah, quiero. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, los receptores de células T son proteínas heterodímeros formados por dos cadenas polipeptídicas. Una de ellas se llama alfa-beta y la otra se llama gamma-delta. Eso quiere decir que una de las cadenas polipeptídicas es alfa y la otra beta. Esta es alfa y esta es beta o gamma y delta. Estas proteínas tienen regiones constantes y regiones variables. Las regiones variables son las regiones que se van a unir con los epítopos. ¿Qué era un epítopo? Era el epítopo, era lo que... Ay, por cierto. Era la parte de...
¿Qué les pareció la clase del otro día? Del doctor que hablaba. Bien. No sentía que iba a hablar más fuerte. Bien. No sentía que respondía a las preguntas de manera diferente. No, primero que cuando yo sentía que cuando le preguntabas algo, te montaba un show para responderte lo que podía decírtelo así. Y después, su tono de voz, yo creo que si en una clase de 2 horas me duermo. Su tono no tiene, no sé, es un profesor. Le falta oratoria, ¿no? Yo puse que le falta oratoria y después puse que su tono. ¿Ustedes quieren El problema es el conocer tono de la historia? Es que yo le puse, es un docente estático. Puede ser un docente estático, pero si manejas un buen tono de voz, te mantiene despierto. O si no tienes un buen tono de voz, pero eres un docente que usa movimientos de las manos y demás, mantienes al público despierto. Pero él no tiene nada de eso. Entonces, yo le puse como crítica que es un docente estático y que deberían dar oratoria. No solo a él, y puse como crítica a muchos docentes, porque honestamente te duermes. Yo soy Dora. Como el de patología. ¿Quién es el doctor? No, de patología. No estamos usando, pero pasamos 2 clases con él y no te miran en los ojos. Se queda sentado así toda la clase, sí. No te miran ni... ¿Cuál? ¿El Saavedra? No, Pero parece que enseña. sí, creo que sí. Parece que enseña para él mismo. No digo que no sabe, enseña, o sea, enseña bien, pero... Sí, no, le preguntabas algo y no te miraba la cara, así. Pero Así explica. sí, Así mueve sus ojos. Le entregas el acta y te empieza a preguntar ahí. Y me dices, ¿por qué crees que son ya? A ver, tú y tú y tú. ¿Qué tantas se van a participar? ¿Sí? Uy, Dios. Ok, esas clases de oratoria, ya. Después en su explicación me gustó porque se entendió, pero yo puse en una clase de 2 horas yo creo que me duermo. Ok. Yo no sentía que respondía a las preguntas, la verdad. Y a lo que yo le pregunté, creo que le dije, ¿por qué no explicó cuáles son métodos de prevención? Y no sé, me empezó a hablar de muchas cosas y no fue directo al grano, tal vez. A mí me parece un desastre. Para mí fue un desastre. Pues no había orden, empezó a hablar de diagnóstico diferencial antes de hablar de los síntomas. Nunca diseñó semiología de sinusitis. O sea, con la información que les dio, ¿ustedes podían hacer diagnóstico de sinusitis? No, solo dijo todo de la cabeza. Y el rinorrea, o sea. Pero bueno, ya, olvidémoslo. Ya no voy a criticar gente. Entonces, ¿en qué estaba yo? Región variable. Las regiones variables de los receptores de células T reconocen los epítopos. ¿Qué eran los epítopos? Los determinantes antigénicos. En nuestras regiones variables que tenemos aquí expuestas, tenemos 3 zonas en cada cadena que reconocen a los epítopos. Estas zonas se llaman zonas hipervariables, que también conocemos como CDRs. Los CDRs son regiones determinantes de complementariedad que van a haber 3 en cada una de las cadenas polipeptídicas y el receptor de células T tiene 2 cadenas polipeptídicas. Estas regiones variables se van a sintetizar gracias a la recombinación de segmentos genéticos obtenidos por línea germinal, igualito que como pasaba en las inmunoglobulinas, y también es mediado por genes RAX. Este receptor no es suficiente para poder estimular eventualmente un linfocito. El receptor de células T debe estar asociado con el CD3. ¿Qué dijimos que era el CD3? Ese receptor No es un receptor. es un marcador. Es un marcador de estirpe del linfocito T. Este CD3 no es que sea solamente un marcador de estirpe, sino que además es una molécula clave para la transducción de la señal celular. El CD3 es un complejo de proteínas que está formado por 4 diferentes elementos. Como ven en la imagen, tengo aquí los 4 diferentes elementos. Primero tenemos 2 cadenas épsilon. La épsilon sería el primer elemento. Luego tengo 2 heterodímeros. Uno es épsilon delta y el otro es épsilon gamma. Así que tengo épsilon delta, épsilon gamma y tetas. 2 tetas. Los 4 elementos serían cadenas épsilon, cadenas teta, cadenas gamma y cadenas delta.
y se organizan en heterodímeros y homodímeros que están muy relacionados con el receptor de células T y que nos van a permitir entonces la señalización y la activación del linfocito. Además de tener eso, requiero moléculas de correceptoras como el CD4 y el CD8, las moléculas coestimuladoras como el CD28, el D7, el CD40 y el CD40 ligando, y por supuesto las moléculas de adherencia. Entonces, en esa imagen están viendo aquí mi receptor y además mis elementos del CD3. Este receptor de las células T está restringido por proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso quiere decir que nuestro receptor de célula T solo reconoce péptidos de no más de 30 aminoácidos, siempre asociados a las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Siempre. Si no tengo proteínas del complejo mayor, va a ser imposible que yo amplifique una respuesta. ¿Qué proteínas del complejo mayor recuerdan? La 1 y la 2. Y ya. Renecito. La 1 y la 2. ¿Qué son de la 1? No se acuerdan. Angelito. Están en la membrana y estas están restringidas al CD8 y hasta el CD8. Ok. Y no, están en la membrana. ¿De qué células? De todas, o casi todas, las células nucleadas. Así que las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 son proteínas de membrana que se van a encargar de presentar antígenos chiquitos de hasta 10, 12 aminoácidos cuando mucho a linfocitos citotóxicos, linfocitos CD8. Y los antígenos son de naturaleza endógena. Las proteínas de clase 2 también son proteínas de membrana que se van a encontrar ¿en dónde? En las células con función inmunológica, especialmente células presentadoras de antígenos. Estas proteínas de clase 2 van a presentar antígenos de naturaleza exógena de unos 30 aminoácidos en promedio a linfocitos CD4. ¿Y las proteínas de clase 3 cuáles eran? Son las proteínas. Proteínas solubles con función inmunológica, como las proteínas de tipo tapacinas, que nos ayudan en la presentación y procesamiento del antígeno. Entonces, es fundamental la interacción entre las proteínas del complejo mayor y nuestros receptores de células T. ¿Dónde está codificada la información para las proteínas de clase, para las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad? Brazo corto del cromosoma 3. Ok, bueno, ahí están viendo nuevamente la comparativa entre un TCR y un BCR. ¿Cómo estaba formado el BCR? El receptor es al revés, la IgM o IgD más el CD79A o CD79. Ok, ahí lo tienen, CD79A, CD79B. Y una diferencia importante entre el receptor de la célula B y el receptor de la célula T es que el receptor de la célula B tiene forma secretada. ¿Cuál será la forma secretada del receptor de la célula B? ¿Cuál será la forma secretada del receptor de célula B? Secretada. Sí. Forma secretada del receptor de célula B. ¿No? ¿Qué son? ¿No ve?
Forma secretada del receptor de la célula B. Fácil. Fácil. ¿Qué? No sé, forma secretada, una pista o otra. Vuelvo a preguntar. ¿Cómo está formado el receptor de la célula B? IgM más o IgD más el C79 y el C79, ¿ok? ¿Cómo está formada? ¿O cuál es la forma? ¿Dónde están? De Guacamaya, ¿dónde estaban? No, ni Guacamaya, no hablas de esto. No había parte. No había parte. Vete el micro, pues. No me dejes. Que te recoja Carlos. Me voy a recoger. No tiene. No, el papá. No, somos jóvenes. No, mentira. No, mentira. Pero venimos en micrófono. ¿Cómo darle? Creo que hasta dentro la llevó. Mi nombre es más. Es que como somos tres, entonces nos cuidamos entre los tres. Camila no teníamos pensado. Pero mujer es sola. ¿Y la chiquita? Mi papá la trae la hierba. Tiene esas amigas. Por eso, la chiquita. Entonces, Quiche, ¿cuál es ¿qué son los números? La forma secretada del receptor de ¿Cuál es la forma secretada del receptor de célula B? Las IgM más. inmunoglobulinas, ¿tú? Claro. El receptor de célula B es el borrador de inmunoglobulina. El receptor de célula B, entonces, es eventualmente la forma en la que se generarán las inmunoglobulinas. Así que en la célula B, yo tengo su receptor que puede estar en la membrana o puede estar en forma secretada, que sería cualquiera de las inmunoglobulinas menos la D. Y en el caso del receptor de la célula T, pues no hay forma secretada, porque está solamente en la superficie. En la imagen están viendo la organización del receptor de la célula T con los elementos del CD3. Entonces, fíjense que tengo un heterodímero epsilon delta, un heterodímero epsilon gamma y un homodímero teta. Todo esto se encarga de la transducción de la señal celular. Todo esto. Y todos estos elementos son parte de la familia de las inmunoglobulinas. ¿Por qué razón? Porque tienen dominios de inmunoglobulina. Ahora, en la tabla que tienen en la pantalla en este momento, tienen un comparativo entre el TCR y el BCR. La primera cosa que estamos observando es el número de cadenas. ¿Cuántas cadenas tiene el TCR? Alfa y beta o gamma delta. ¿Y el BCR? Considerando que la parte importante del BCR es la inmunoglobulina, ¿cuántas cadenas tiene? Cuatro. Dos pesadas, dos ligeras. Así que tengo dos cadenas por un lado, 4 cadenas por el otro. Tengo en ambas cadenas, en ambos receptores, dominios variables y dominios constantes. En el caso de las cadenas alfa y beta del TCR, tengo un dominio variable con un dominio constante en cada cadena. Mientras que en las inmunoglobulinas, en las cadenas pesadas, tengo un dominio variable y 3 dominios constantes, o 4, dependiendo de la inmunoglobulina, y las cadenas ligeras es uno variable y uno constante. ¿Por qué razón? Por la estructura de las cadenas. Por otro lado, tengo CDRs. ¿Qué dijimos que eran los CDRs? Regiones determinantes de complementariedad, las regiones hipervariables, que se van a relacionar ¿con qué? El epitopo. Con los epítopos, con varios epítopos. Tengo 3 por cada cadena. ¿Cuántas cadenas teníamos en el TCR? 2 en total. En el TCR, ¿cuántas cadenas tenemos? 2. Y tengo 3 en cada cadena, entonces, ¿cuántos CDRs tendré?
6. ¿Y en las inmunoglobulinas? 12. Así que las inmunoglobulinas tienen una mayor capacidad de reconocimiento, diferente del TCR, pero la especificidad es mucho mayor en el TCR. Y la diferencia más llamativa que nos haría pensar que la respuesta humoral es más eficiente que la celular radica en lo que está abajo en la tabla. Forma secretada del receptor, que ya dijimos que el TCR no tiene y las inmunoglobulinas sí tienen. El cambio de isotipo o switching, que en el TCR no hay y que en las inmunoglobulinas sí, y las mutaciones somáticas, que en el TCR no hay y en las inmunoglobulinas sí hay. ¿Qué es eso de switching? En inmunoglobulinas, switching, cambio de isotipo. ¿Qué es el cambio de isotipo? Los isotipos es como cambiar diferente. ¿Qué es el cambio de isotipo? Estarías cambiando de isotipo. Isotipo. ¿Qué feliz cambio de isotipo? ¿Quién es? Cambio de IgM, porque siempre producimos IgM de inicio, y en los segundos o terceros o siguientes contactos voy a producir otro tipo de inmunoglobulinas, que puede ser E, o puede ser G, o puede ser A, dependiendo del tipo de respuesta que se esté montando. Eso es cambio de isotipo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no tengo posibilidad de hacer cambio de isotipo? Voy a tener una respuesta limitada y una respuesta sin memoria, y eso es una inmunodeficiencia. Esos síndromes se llaman síndromes hiper-IgM, cuando yo no tengo posibilidad de hacer cambio de isotipo. Se llaman síndromes hiper-IgM y son pacientes que obviamente van a tener infecciones frecuentes porque no pueden producir los diferentes isotipos de inmunoglobulinas. Los receptores alfa-beta ya los habíamos mencionado, son los más abundantes. 95% de los linfocitos tienen este tipo de receptor y son los responsables de la inmunidad adaptativa. Tiene un peso aproximado cada cadena de 110 aminoácidos. ¿Y por qué digo aproximado? Porque tenemos las regiones variables y eso genera, valga la redundancia, variación en el tamaño. Fíjense que tiene un dominio transmembrana y una cola citoplasmática corta. Y aquí tenemos el dominio de inmunoglobulina estabilizado por puentes disulfuro. ¿Me pueden recordar qué aminoácido es el responsable de permitirnos la formación de puentes disulfuro? Aminoácido responsable de permitirnos la formación de puentes disulfuro. Tienen 20 opciones. Ah, mira, cisteína. Sí, correcto, cisteína. El otro sufrado era metionina, pero no forma puentes disulfuro, es la cisteína. Entonces, tengo cisteínas aquí que permiten la formación de esta estructura como globular y estabilizada por puentes disulfuro. Esta es la estructura típica de cualquier proteína de la familia de las inmunoglobulinas. Que quede claro que si yo digo familia de inmunoglobulinas, no estoy hablando solo de las inmunoglobulinas, solo de la IgG, IgA, IgG. No, estoy hablando de una familia grande de proteínas que tienen como estructura base este dominio que le llamamos dominio de inmunoglobulina. Aquí, entre el dominio variable beta y el dominio variable alfa, es donde se encuentra la hendidura, el sitio de unión con el péptido al que eventualmente tendremos que reconocer, siempre mediado por las proteínas del complejo mayor. Aquí están nuevamente los elementos de nuestro CD3, que dijimos que tenía 2 heterodímeros y un homodímero. Y tienen regiones ITAM. Estas regiones ITAM son regiones activadoras de inmunoreceptor tirosina dependientes.
Son regiones que se autofosforilan en aminoácidos de tirosina y desencadenan una cascada de señalización que eventualmente terminará con la activación del linfocito. Desencadenará toda una cascada de factores de transcripción para generar la respuesta que necesita. En la imagen que están viendo en este momento van a tener además la interacción entre la célula presentadora de antígenos, la proteína del complejo mayor, el antígeno, que en este caso es de 30 aminoácidos más o menos, presentando al linfocito a través del receptor de células T. Aquí están los elementos del CD3, las regiones ITAM, y mira el CD4. El CD4 se va a encargar de estabilizar la interacción acá, en esta región. Se agarra de la base de la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad y estabiliza la interacción, evitando que la molécula se retire, que la célula presentadora se retire. Entonces, imaginemos que yo soy la célula presentadora, ¿ya? Y este es el antígeno. ¿Listo? Entonces, ella es el linfocito. Lo voy a presentar. Agarra el antígeno. Pero luego me quieren. Agarra el antígeno. No dejes que me vaya. No, pero no. Pero no agarres aquí. Agarra otra partecita. Algo más y más cerca. Con esta mano. Agarras. Y con esta. ¿Qué es esto? El CD4. El CD4 o el CD8. Ah, ya. Este es el TCR. Esta es la proteína del complejo mayor. Yo soy la célula presentadora, entonces estoy presentando. Como me quiero ir, para evitar eso, el linfocito agárrala de acá, de la base, para evitar que me vaya. ¿Entienden? Eso es lo que hace la CD4, la molécula CD4 o el CD8. Ok. Entonces, listo. En ese cuadro tenemos la comparativa entre nuestras células alfa beta y nuestras células gamma delta. Las células alfa beta, ya dijimos, son más o menos 95% del total. Tienen un amplio repertorio de base germinal, lo que permite reconocer prácticamente cualquier péptido. Y el fenotipo de las células van a ser 60% aproximadamente CD4, 30% CD8, dobles positivas 1% más o menos, dobles negativas 1%. Van a ser restringidas por proteínas del complejo mayor, ya lo dijimos. CD4 restringe a las proteínas de clase 2 y el CD8 a las proteínas de clase 1. Y siempre reconocemos péptidos asociados a las proteínas del complejo mayor. En el caso de las células de la inmunidad innata, las gamma delta, 5% más o menos, muy limitada la diversidad por línea germinal. La mayor parte de ellas son dobles negativas, no son restringidas por proteínas del complejo mayor y van a reconocer habitualmente lípidos. Fosfolípidos, ácido teicoico, micoteicoico, fosfolípidos en general, es lo que reconocen estas células gamma delta, típicas células de la inmunidad innata, linfocitos intraepiteliales. Se cree que estos linfocitos tienen que ver con la tolerancia inmunológica. ¿Qué está haciendo usted, doctor? ¿Sí estaba preguntando? ¿No? ¿Estamos descansando de ojitos? Ah, sí. Ajá. Seguro. ¿Qué estábamos hablando? La tolerancia.
La tolerancia, estos son responsables de controlar la inflamación, la tolerancia y la respuesta inmune, en especial en las mucosas. La diversidad, ¿cómo dijimos que se obtenía la diversidad? Los cambios de isómicos. Recombinación de segmentos genéticos B, D, J. La del muffin, exacto. Lo mismito para acá. Exactamente lo mismo del muffin. De la mezcladera completamente aleatoria. Es lo mismo. Aquí tenemos las cadenas alfa que están en el cromosoma 14. Los segmentos genéticos de la cadena beta que están en el cromosoma 7. Y se hace la misma mezcla completamente aleatoria. En la imagen que están viendo ahora tienes el DNA, que luego vas mezclando, eventualmente tendrás RNA mensajero y finalmente tendrás una proteína. Aquí tienes la proteína de la cadena alfa, la proteína de la cadena beta, como parte del receptor de nuestra célula T. ¿Este receptor sirve? ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿O sí sirve? ¿Cómo sabes que no sirve? English. Terrible. Me faltan steps. ¿Cuáles son los steps? Tienen que la cadena beta. ¿De qué? Porque ya tengo ahí las dos cadenas. Mira, esta es mi célula B, digo mi célula T, y aquí ya tengo mi cadena alfa y mi cadena beta. Falta que le reajuste la cadena beta. Reajuste. Reload. ¿Qué? ¿Cómo es ese reajuste? ¿Quién no enciende? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo sé que sirve o que no sirve? ¿Cómo sé si sirve si no sirve? Poniéndolo a prueba. ¿Qué es lo que tengo que comprobar? ¿Qué es lo que tiene que aprender? ¿Reconocer qué? Ya dijimos que tenían que aprender los linfocitos. Reconocer lo propio e ignorarlo, y reconocer lo extraño y eliminarlo. ¿Y cómo reconoce el linfocito eso? ¿Tiene ojitos? ¿Cómo reconoce? ¿A través de qué reconoce? Receptores. De este receptor. De este receptor. El receptor es el que va a reconocer lo propio, lo extraño, montará una respuesta. ¿Cómo sé que ese receptor funciona? ¿Cómo sé que eso lo hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Lo voy a poner a prueba. ¿Dónde? Primero, todo esto ocurre en órganos linfoides primarios. Como es un linfocito T, ¿dónde ocurre? En el timo. Entonces, ¿qué hacemos en el timo? Tenemos células presentadoras de antígenos, células dendríticas que van a ayudar al testeo, a la prueba, a ver si hace las cosas bien. Si hace las cosas bien, ¿cómo se selecciona a este linfocito? ¿Cómo se selecciona? ¿Selección positiva o selección negativa? Selección positiva, porque funciona. Sí, está aprobado. Si no sirve, lo desechamos. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación, dijimos? Linfocitos T. Estamos en linfocitos T. 5%. Como universidad pública. Como universidad pública. 5%. Los demás se tiran. En este momento, en los órganos linfoides primarios, en esta etapa de doble positivo, es cuando probamos los receptores. Si el receptor funciona, lo selecciono. Si no funciona, lo destruyo. Estos receptores van a ser evaluados ahí, en órganos linfoides primarios. Una vez que este receptor está medio listo, nuestro primer muffin sale. Y ya fuera, ¿qué va a ocurrir? Una reacreditación. Una reacreditación, un retesteo. Yo creo que son 1 tercio. Varía, sí.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Este receptor va a quedar así o se va a reorganizar? Así es perfecto. Es como el muffin. Tenías tu primer muffin. ¿Es perfecto? No, hay que dárselo a probar ¿a quién? Al antígeno. Pues depende del antígeno que prefieras, papá. Entonces, hay que darle a probar al antígeno. Y el antígeno dirá, está bien, hay un buen match. ¿Qué tal si movemos estito, el otrito, aquellito, va viendo match cada vez más perfecto? ¿Sí? Eso se llama maduración por afinidad. Imaginen la primera cita, ¿no? Primera cita, linfocito antígeno. ¿Cómo es la primera cita? A ver, dice. Es que la tienes fresca. La primera cita siempre estás nervioso. Bueno, que en un linfocito llama antígeno, yo creo que sería como algo brusco. Brusco, no, pues. ¿Qué? ¿A ti que te gustan las palabras en inglés? Hay una que es awkward. Awkward. Como Awkward, not right, sí, awkward. eso, esa palabra. ¿Cómo se pronuncia? Awkward. Awkward. Así es la primera cita, ¿no? Rara. Tensa. No es fluida, ¿no? O sea, como que cualquier cosa que hagas puede ser usada en tu contra, ¿no? Entonces, así como, con finita. ¿No? Muy difícil. Pero si hay un match ahí. Segunda cita, ¿no? Si hay match, hay segunda cita. Si no hay match, chao, adiós, fuiste, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. El linfocito T, su receptor va ahí y el antígeno va ahí. Si hay match, perfecto, segunda cita. Si no hay match, entonces vas a buscar otro. La primera cita, entonces, hubo match, pero fue rara. ¿Qué va a pasar en la segunda cita? Va a mejorar. ¿Va a mejorar? ¿Por qué va a mejorar? Te aprendiste chistes. Porque ya, o sea, ya te relajaste un poco, ya tanteaste un poco la situación, ya viste, esto le gusta, esto no le gusta, ¿me entiendes? Ya sabes si se van a dividir la cuenta o no. Exacto, o sea, ya vas agarrando la onda. Eso pasa igual con las moléculas estas. En la segunda cita ya hay match un poquito mayor, porque ya te conoces más. ¿Qué pasa en la quinta cita? De todo, ¿no? Porque ya hay una adaptación maravillosa. Así pasa aquí. Exactamente igual. Y entre más contacto, más eficiente la respuesta. Porque ya adivinas lo que ocurre. Entre más afinidad, menos necesidad de antígeno tienes. Cuanto más afinidad hay, menos antígeno necesitas. Incluso, a veces, por dar un ejemplo, el virus viene a 3 kilómetros de distancia, tu sistema inmune ya sabe que está llegando, como tu perro. Una gran afinidad. Sabe, a 3 kilómetros que estás por llegar, en la puerta, listo. Así es el sistema inmune. Pero eso depende del contacto que tengas con los antígenos. Si te encuentras de vez en cuando, no puedes. Cada vez es como una primera cita. Pero si lo haces con frecuencia, con el mismo antígeno, te vas perdiendo el apetito. Entonces, bueno, esto es mediado por los genes RAX. Los RAX median la recombinación y favorecen la maduración por afinidad. ¿Qué pasará si estos genes RAX y estas proteínas RAX no existen? ¿Qué, Fernando? No va a haber diversidad. Y si no hay diversidad de receptores, voy a tener capacidad de reconocer antígenos. ¿Y qué me va a pasar? Inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia combinada grave. Otra forma de inmunodeficiencias. Entonces, nuestras moléculas del complejo mayor, ya las mencionamos, están codificadas en el brazo corto del cromosoma 6. Hay más de 400 genes con más de 8,000 antígenos identificados altamente polimórficos. ¿Qué quiere decir eso de altamente polimórfico? Por varias formas. Muy variados.
muy variados. Entre más variado, mejor. En la variedad está el gusto, dicen por ahí. En el sistema inmune es así. Entre más variado sea tu polimorfismo, entre más polimórfico sea tus proteínas del complejo mayor, más eficiente es tu sistema inmune. Entre más limitado, pues menos eficiente. Ahí tenemos algunos científicos que han participado donándonos alguna información. El primero de ellos es el doctor George Snell, que trabajaba en ratones e identificó unas moléculas que denominó H2, que se encargaban de vigilar la compatibilidad entre diferentes organismos en los ratones. Eso quiere decir que el tipo estaba aburridito. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a agarrar un ratón. ¿Y qué le hago? Yo voy a quitar el riñón a este ratón y se lo voy a poner al otro. A ver qué pasa. Ah, no, pero ¿qué tal si mejor le quito el riñón al sapo y se lo pongo al ratón? A ver qué pasa. Y así un montón de experimentos. Así me imagino que es así, ¿no? Porque experimentar es eso. Es ver qué onda, ver qué pasa. Si mueren en el camino los ratones, pues no importa. No pasa más nada. Y así fue que identificó estas moléculas a las que denominó H2, unas moléculas que reaccionaban en el trasplante de tejidos en los ratones. Luego apareció el señor Desat, que hizo lo mismo, pero en humanos. Describió estas proteínas que eran las mismas o parecidas a las A del ratón, a las H2, y le denominó HLA. ¿Por qué le puso HLA? ¿Qué significa HLA? La H era de humano y la antígeno leucocitario humano. ¿Qué es eso? ¿Por qué es antígeno leucocitario humano? ¿Por qué les puso así? Ajá, obviamente son del humano. Y son antígenos que están ¿dónde? Son endógenos. En los leucocitos. ¡Qué brillante, ¿no? ¿Quién no les decir? Sí, son antígenos proteicos que se encuentran en la superficie de los leucocitos humanos. Pero luego se dio cuenta que no estaban solo en los leucocitos humanos, sino en muchas otras células. Y finalmente viene Benacerraf. El Benacerraf hizo la descripción de la importancia de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad en la amplificación de la respuesta inmunológica. ¿Cuál era el papel de estas proteínas como comunicadoras de lo que estaba ocurriendo en el sistema inmunológico? Y luego le cambiaron el nombre y en lugar de decir HLA, le pusieron proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, porque se dieron cuenta, como ya dije, que estaban en muchos tejidos. ¿Qué es esto de histocompatibilidad? ¿Qué significa histocompatibilidad? Histotejido, compatibilidad. ¿Para qué necesitaremos hacer estudios de histocompatibilidad? Probablemente el debate va a ser, digamos, yo le puedo pasar el millón. Es bien suerte, ¿no? El resto de los mortales, no tenemos tanta suerte. ¿Cuándo necesitaremos una donación? Un trasplante. Órganos esenciales. No es ¿Y no esenciales? córnea. Médula ósea. ¿Qué más podemos trasplantar? Donar. ¿Ustedes son donadores? Estamos registrados como Pero deberíamos, ¿no? Bueno, no sé, digo. ¿La sangre es un trasplante? sí. Claro, sí, pues es un tejido, es una transfusión, pero es un tejido. Entonces, podemos donar lo que sea, ¿no? Podemos donar, ¿qué podemos donar? Piel. Podemos donar, hígado, riñón, intestino, páncreas, pulmones, corazón, córnea, ¿qué más? Pelo, médula ósea, hueso. Sí, claro.
Sí, tejidos, células madre óseas puedes donar. Todo, tu cara puedes donar. Obviamente muerta, ¿no? Pero la puedes donar. Pues está bien tu cabeza. No es tan habitual, ¿no? No es del día. Pero cara sí, brazos también. O sea, hay trasplante de todo. ¿Por qué tendríamos que trasplantar algo? Que no están siguiendo con su dándole es como cambiar de auto. Es como cambiar. No me parece un buen ejemplo. O sea, ¿no es un buen ejemplo? Es como que te han robado las llantas del auto y que ya estás poniendo otras llantas. Cambias por algo que No, Te han robado las llantas de tu auto. eso es decir, bueno, tus llantas son Te las han pinchado. no vean como Te las han pinchado, o sea, se te ha dañado. no, que es como comprar un auto, es como que se termina tu auto y compras un auto. Es como tenemos Es como comprar repuestos. Es comprar repuestos. Es como cambiar tu celular y está viejo, tal vez iPhone 4, cambiarlo. Ya está está dando. Pero es que te cambian todo. Oh, El mejor ejemplo es repuestos. a ver, Tienes un auto viejo y hay que cambiarle los repuestos. O tienes un auto que te compraste de esos autos gringos ahogados, porque compran, ¿no? Muy baratos y llegan acá y es un desastre, hay que cambiarles todo. Se te va dañando el cuerpo por diferentes situaciones, entonces tienes que cambiar una parte dañada. ¿Y de dónde vas a sacar los repuestos? ¿Vas a comprar al barrio chino? el mecánico de otro auto. Sí, pero eso tiene que ser por donación o compra. A la larga, escribes a una lista en un auto por trasplante. Te inscribes a una... a ver, No sé muy bien. ubicame. Te puede transportar una persona. Puedes entrar a una lista. Te puede donar. Ok. Por ejemplo, es una lista de miles de personas que igual necesitan, pero dependiendo de tu gravedad van a ver en qué porcentaje. Ok, muy bien. Entonces, lo típico es que si no encuentras un donador que te done a ti directamente, entonces tienes que entrar a la lista a ver que lleguen los donantes. Es imposible. ¿Y de dónde salen los donantes? Que se inscribe, digamos, en México, creo. Ahí te puedes inscribir a través de una página de como donador de órganos. Entonces, al momento en el que falleces, no sé, en el hospital, pueden fijarse en tu ficha si eres un donador de órganos y si es que lo eres. Al momento en el que falleces, los órganos que se pueden donar te los sacan y... Y si no eres donante, pero tú no puedes convencer a la familia. Pero, o sea, si el paciente está, digamos, en el estado de coma, sí, pues, No, claro, cuando están en muerte cerebral. puedes conocerlo. Seguro. Pero obviamente la mayoría, Quiere uno, vaya y murió el paciente, vaya y convenza a la familia. la mayoría no quiere. No sabes, pues hay que convencerlo. ¿Por qué no quieren? Otra vez por la parte religiosa, en Sí. países de La mayoría Latinoamérica. piensa que es una parte del respeto. En otros países, digamos, en Estados Unidos, la mayoría bueno, saben que ya no lo van a necesitar y luego, pero aquí, digamos, hay muchos. No, eso de la mayoría también es muy atrevido decir, ¿eh? Es variado. Hay para todo. Depende de los estados. Hay para todo. En todos lados hay de todo. El principio de la razón. Sí, por eso digo, hay de todo. En todos lados hay de todo. Por eso les preguntaba si alguno de ustedes es donante o le gustaría ser donante. Yo me quería poner sí, pero al momento cuando fui a inscribirme no me preguntaron nada. Y Es que Por sí no te cuando preguntaron. hacemos nuestro documento de identidad, atrás nos preguntan si queremos ser donadores y ahí nos ponen donante de órganos. No, y sí. Póngale sí. Cámbiale, póngale sí. ¿Por qué es importante donar? Porque de esa manera evitas el tráfico de órganos. Saben que existe el tráfico de órganos, ¿no? ¿Y eso será frecuente o no? Sí, acá donde Pues por eso digo el barrio chino. Si puedes agarrar a un güey y robarle su órgano, matar gente, secuestrar gente para quitarle órganos.
Es frecuente. Tristemente no se habla de eso, pero es frecuente, así que cuiden sus órganos. Y no anden dejándolos por ahí. Entonces, ¿qué porcentaje de compatibilidad necesitamos para donar órganos? Digamos que tenemos un paciente que tiene falla renal y yo quiero ser su donante. ¿Qué porcentaje de compatibilidad requiero? 95% dicen. ¿Qué porcentaje de compatibilidad se les ocurre? 85. ¿Qué? 80. ¿Por allá? 50, ¿qué? 51. ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? ¿Quién dice? No, 100. Ustedes tres no tienen 100. 99. No creo tampoco. 99.9 sería si fueran gemelos o trillizos idénticos, cosa que evidentemente no son. Son como hermanitos. No son gemelos trillizos idénticos, de un mismo. Son como hermanos, pues. Solo que tuvieron la oportunidad de estar en el mismo sitio, en el mismo momento, la fecundación casi la misma. Gracias al doctor López. Entonces, son hermanitos, compatibilidad 99% no tienen, pero tienen una alta compatibilidad seguramente, pero la misma que pueden tener con sus hermanos, la misma, porque son hermanos, no son gemelos idénticos. Así que, obviamente, tus hermanos tienen más compatibilidad que tú contigo, porque tienes parecidos los haplotípicos de HLA. Ahora, ¿qué porcentaje requerirás para donar órganos o para recibir órganos? Depende del órgano. Sí. Yo solo iba a mencionar que tienes que buscar el porcentaje de compatibilidad más alto, porque aunque sea alto, tu cuerpo no puede rechazarlo. Claro, siempre puede rechazar. Pero el porcentaje de compatibilidad dependerá, insisto, del órgano. Así que 95% es muy difícil de poner. Muy difícil. El porcentaje promedio, por ejemplo, para médula ósea es más de 70%. Más de 70% para médula ósea. Igual para riñón, más del 90%, más del 70%. Hay órganos como, por ejemplo, el hígado, que no requiere compatibilidad. No requiere. Nada, cero. Lo único que tienes que tener es compatibilidad de grupos. Nada más. No requiere compatibilidad de HLA. ¿Por qué razón? Porque es un órgano de privilegio inmunológico, igual que la córnea. En la córnea ni grupo sanguíneo necesitas tener compatible. Tú puedes agarrar un pitillero de la calle, lo secuestras, sacas las córneas y te las pones. ¡Listo! Aparte de la córnea. Los ganglios simpáticos, no. No se trasplantan. El linfoide es mucho más complicado, ¿no? Por eso médula ósea es tan difícil. Pero la córnea no necesita ningún tipo de compatibilidad. ¿Por qué? Porque es avascular. Porque es avascular. Y si es avascular, no hay migración de células, si no hay linfocitos, entonces no hay una posibilidad de rechazo. Por eso llaman órganos de privilegio inmunológico, porque debido a las condiciones histológicas del órgano y anatómicas del órgano, habrá menos flujo sanguíneo en algunas regiones. Otras razones por las que un órgano es de privilegio inmunológico es porque expresa menos proteínas del complejo mayor, o bien tiene la posibilidad de producir muchas citocinas antiinflamatorias, como pasa con el hígado. El hígado produce una gran cantidad de interleucina 10 que disminuye la actividad linfocitaria dentro del hígado. Cada órgano nuestro tiene una respuesta inmunológica diferente. Y el hígado es uno de ellos. Es un órgano muy especial y tú no necesitas nada más que compatibilidad de grupo y RH, nada más. Así que no podemos manejar al cuerpo como si fuera una sola cosa, sino que cada uno de nuestros órganos tiene características diferentes, inmunológicamente hablando. Ok, entonces, las proteínas del complejo mayor nos permiten vigilar la presencia de antígenos, endógenos o exógenos. Los antígenos de naturaleza endógena son antígenos intrínsecos, antígenos que son sintetizados por nuestras propias células, proteínas sintetizadas por nosotros, por nuestras propias células,
Pueden ser proteínas, por ejemplo, debidas a una infección viral o proteínas que se han liberado en una infección intracelular. En el caso de los antígenos de naturaleza exógena, son antígenos que han sido fagocitados, son comidos por nuestra célula presentadora, degradados, asociados a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y presentados a los linfocitos CD4. Los antígenos endógenos van a ser presentados a linfocitos citotóxicos a través de proteínas de clase 1. Muy bien. Si yo tengo un paciente con fiebre amarilla, ¿qué tipo de antígeno será? Fiebre amarilla, ¿endógeno o exógeno? Exógeno, ¿no? Obvio. ¿Por qué obvio? Viene el mosquito, se pica, antígeno de naturaleza exógena, ¿sí? No, entonces. ¿Por qué no? Porque la respuesta es dentro. Sí, de los no. El mosquito solo transporta el vector que transporta. Porque el antígeno es producido por tu célula. El virus entra, invade una célula, prolifera dentro de la célula. ¿Y quién produjo las proteínas del virus? El cuerpo, tus células. Así que en fiebre amarilla, el antígeno es de naturaleza endógena. Si tienes, voy a chismosear aquí. Ahí no voy a poder ver nada. Oh, bueno. Si tienes faringoamigdalitis, ¿qué tipo de antígeno será? ¿Por qué? El antígeno viene afuera. Son bacterias extracelulares. Entonces viene la célula presentadora, el macrófago se lo come, lo degrada y lo presenta. Y tengo, a ver, tengo una paciente, 40 años, que acude al servicio porque tiene dolor de rodilla. De 3 días de evolución, la rodilla se le fue hinchando, poniendo roja caliente, muy dolorosa, y se acompaña este dolor articular de fiebre y malestar general. Temperatura de hasta 40 grados en el momento presente. ¿Qué es? Fiebre reumática no es, porque la fiebre reumática no tiene fiebre de 40, no tiene artritis monoarticular, es una artritis migratoria y no da a los 40 años. Entonces, ¿qué tiene? El hemograma te reporta hemoglobina de 15 con hematocrito de 45, leucocitos 18.500 con 90% de neutrófilos. ¿Dónde la infección bacteriana? ¿Y eso cómo se llama? ¿Qué es la rodilla? Ah, entonces, ¿cómo se llama? Si está inflamada. Ah, mira. ¿Artritis qué? No. ¿Artritis qué? No. Séptica o infecciosa. Artritis séptica, no reumatoidea, porque la artritis reumatoidea tiene otras características. Entonces, mi paciente tiene una artritis séptica en la rodilla. ¿Cómo sé que tiene artritis séptica? ¿Cómo sé que tiene artritis séptica? Clínicamente. Porque tiene fiebre, malestar general, tiene dolor en la rodilla, está hinchada, roja y caliente, pues obvio dónde está el problema. En la rodilla, y es una infección. Y además el hemograma apoya. Le hago un exudado, una puncioncita. ¿Cómo se llama eso? De pincho en la articulación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
porque se le pincha la articulación para sacar una muestra. Vamos, Dios. Si es la articulación. Sí, es una muestra de líquido sinovial, pero ¿cómo se llama el procedimiento? Sí, es una función, pero elegante. No, más elegante. Sí, ok, pero hay términos más elegantes. Función intraarticular te lo dice tu empleada. Función sinovial. No queremos entrar en profundidad. No. Tramposos. Artrocentesis. Artro de articulación. ¿Qué? Función, exacto. Artrocentesis. Hay que ser elegantes, hay que usar los términos médicos, ¿no? Para que parezca que saben algo. Una artrocentesis. En la artrocentesis obtengo una muestra de líquido sinovial turbio. Y en el frotis obtengo, someto el frotis a una tinción de Gram y obtengo diplococos Gram negativos. ¿Qué puede ser? ¿Quién es el agente responsable de esta artritis séptica? ¿Dice? ¿Qué me dice? La que no es. Ahí sé que hay dos. La que no dan. Es la. Son los tramposos. Neisseria gonorrea. ¿Cómo llegó la Neisseria gonorrea a la articulación? Te quites, por Dios. ¿Cómo adquieres la gonorrea, papá? ¿Por cortadas? Creo que no. Ok, vía sexual. ¿Cómo llegó a la rodilla? Son las rodillas. ¿Dónde fue a meter la rodilla? Entonces, ¿cómo llegó esa pobre gonorrea ahí? Por la circulación. Hematógena, vía hematógena. La artritis gonocócica es muy frecuente y de hecho es la casi, si no la primera, la segunda causa de artritis séptica. Vía hematógena. ¿Qué tipo de antígeno es este? ¿Endógeno o exógeno? Endógeno. ¿Por qué endógeno? Porque la música se entró. No. Creo que se puede explicar lo de un cognitivo concepto endógeno. Endógeno es cuando el antígeno es obtenido por síntesis de tu propia célula. Por ejemplo, los virus, el virus llega, ¿no? Invade y prolifera, pero prolifera solo o lo sintetiza tu célula. Lo sintetiza la célula. Este que es sintetizado por tu célula es endógeno. Y el que se come la célula, el macrófago, se come un estreptococo, se come una Neisseria, y luego la degrada en cachitos y la expone, eso es exógeno. Te lo comes, lo degradas en cachitos y unos dos pedacitos, que en realidad viene de afuera, pero es lo que tú partiste, ese lo expones y lo presentas. Ese es exógeno. El endógeno es aquel que has sintetizado tú. Yo lo sintetizo, aunque sea por un fenómeno ambiental como el virus, y este es un antígeno de naturaleza endógena. ¿Eh? Exógeno. El gonococo es exógeno, sí. Ok, bueno. Ahí tenemos las clases de proteínas del complejo mayor que ya habíamos comentado, clase 1, clase 2, clase 3. Las de clase 1 ya dijimos,
se encuentran prácticamente en todas las células nucleares, con excepción de las neuronas y los eritrocitos. Presentan antígenos antígenos de naturaleza endógena, linfocitos citotóxicos, y los locus son A, B y C. Tengo 5 genes, 3 del padre y 3 de la madre. Las de clase 2 son glucoproteínas también que están en nuestra célula presentadora de antígenos, presentan antígenos exógenos a linfocitos cooperadores. Y los locus son DR, DP y DQ. Y bueno, las proteínas secretadas con función inmunológica, el locus está entre las de clase 1 y las de clase 2, y pueden ser algunas del complemento, factor de necrosis tumoral, proteínas de choque de calor y demás. Aquí hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué será que las neuronas tienen pocas proteínas de clase 1 o casi ninguna? Porque están en el sistema. Acá hay Sí, esto es cierto. Por la barrera hematoencefálica, es cierto. Privilegio inmunológico. Pero, además de eso, ¿qué pasa? Porque la neurona, considerando que ya tiene protección, porque hay la barrera hematoencefálica, expresa pocas o ninguna proteína del complejo mayor? Porque no es como que tengamos neuronas infinitas. Hacer resistencia frente a ¿Más por qué? Tengamos neuronas. hacer el No, los únicos influencers. Tenemos neuronas. No, dije que no tengamos. No tenemos neuronas infinitas. Ya. ¿Cuántas neuronas tenemos? Pocas, muchas que no usamos, ¿no? Y las pocas que usamos son muy importantes. Que no Se mueren en las fiestas de... para que no las maten. Entonces, imagínate que tienes 3 neuronas que funcionan y expresan proteínas del complejo mayor. De repente vino un linfocito tóxico rayado por ahí, se escapó, entró a la barrera hematoencefálica, uno que otro, y se encuentra ahí una neurona exponiendo una proteína ahí, que quizá no es nada dañino, quizá es su propia proteína que está destruyendo para la regeneración. ¿Qué va a hacer el linfocito citotóxico? Se va a almorzar, pues, porque parece que estaba mal. Necesitamos, cuando menos, esta mínima confusión linfocitaria. ¿Queremos esa mínima confusión linfocitaria? No, porque son células pocas, pero muy importantes, ¿no? La información que tienes en una neurona es como la información de tu celular. ¿Qué pasa si lo pierdes? Pierdes tu vida entera, ¿no? Y puedes ser sometido a, ¿qué se llama esto? Extorsión. Tienes respaldo. Pero ¿y por ahí no tienes respaldo? O sea, si tú estás en la nube, no importa. Pero si no tienes, o si tienes cosas muy cuidadas que no están en la nube, pues están en tu celular, en tu memoria externa, las cosas pueden ser terribles. Imagínate en tu cerebro. Entonces, es una manera de protegerte de la citotoxicidad. No tiene. Tienen poquito, no es que no tienen, tienen poquito, Lo clasificamos como que tienen. pero poca cantidad, porque son células de privilegio inmunológico, sí, y son resistentes, por eso son resistentes a la citotoxicidad, como muy bien lo dijiste antes. Entonces, ahí tenemos la formulita, la estructura de las proteínas de clase 1. Las proteínas de clase 1 están constituidas por una cadena polipeptídica alfa y la beta 2 microglobulina. La cadena alfa va a tener 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, con un dominio transmembrana y una cola citoplasmática corta. Esta proteína se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, ayudado con una chaperona que se llama calnexina. ¿Se acuerdan qué hacían las chaperonas? ¿Qué? Menos, en realidad ayudan al plegamiento. Son proteínas que ayudan en el plegamiento de otras proteínas. La calnexina ayuda al plegamiento apropiado de las proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas proteínas, en realidad la cadena alfa, va a ser la responsable de reconocer el péptido.
y el sitio de la hendidura para unirse con el péptido está entre el dominio alfa 1 y alfa 2. Aquí está el dominio o la hendidura entre el dominio alfa 1 y alfa 2. Aquí se va a unir el péptido chiquitito de 10, 12 aminoácidos cuando mucho. Esta proteína va a reconocer, o va a ser reconocida, mejor dicho, por el CD8, y el CD8 se une aquí, al dominio alfa 3. ¿Para qué? ¿Qué dijimos que hacía el CD4 y el CD8? Para revisa la proteína. Para que no se vaya. Exacto. Estabiliza la interacción entre la célula presentadora y la proteína del complejo, la célula presentadora y el linfocito T. Las proteínas de clase 2, por otra parte, están formadas por una cadena alfa, una cadena beta. Ambas cadenas son de la familia de las inmunoglobulinas y tenemos igualmente dominios. Dominio alfa 1, alfa 2, dominio transmembrana con la citoplasmática corta. Son glucoproteínas, todos los dominios tienen carbohidratos, excepto el dominio beta 2. El beta 2 no tiene carbohidratos y es el que es reconocido por el CD4 para estabilizar la interacción entre la célula presentadora y el linfocito. Y por otro lado, la hendidura está entre el dominio alfa 1 y beta 1. Aquí es donde vamos a presentar el antígeno de naturaleza endógena de hasta 30 aminoácidos cuando mucho. Bueno, está lo mismo, ¿no? Las características, la clase 1, 2 cadenas, alfa y beta 2 microglobulina. El sitio de unión con el péptido entre el dominio alfa 1 y alfa 2, el sitio de reconocimiento con el correceptor, el alfa 3, y el tamaño del péptido, 10, 12 aminoácidos cuando mucho. Y la nomenclatura ABC. Por otro lado, tenemos las de clase 2, cadena alfa, cadena beta, sitio de unión del péptido entre el dominio alfa 1 y beta 1. El correceptor CD4 se une al dominio beta 2 y el tamaño del péptido es de no más de 30 aminoácidos. Y en esta tablita está lo mismo, pero aquí tenemos además al CD1. El CD1 es una proteína de la familia de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Es de la familia, pero no es una proteína del complejo mayor. Y esta proteína nos va a ayudar a identificar antígenos. Dios me libre, vaya. Antígenos de naturaleza lipídica, básicamente lípidos. A cualquier célula, especialmente a las células gamma delta, se les presenta el antígeno, pero puede ser a cualquier célula. Mira, por acá tengo dobles negativas, células NK, cualquier cosa puede ser estimulada a través de estas proteínas CD1. Estas son las que reconocen lípidos. Moléculas de clase 1 reconocen lípidos. Ahí está la sinapsis inmunológica, la interacción entre nuestra proteína de clase 2, nuestro linfocito y el TCR. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Qué era eso? Esto y esto. ¿Qué es esto? Esto y esto. ¿Qué receptores? El CD4 es este. El CD3. El CD3. ¿Cómo estaba formado el CD3? Mira, aquí están. ¿Cómo estaba formado el CD3? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está formado el CD3? ¿Cuántos elementos tiene el CD3?
Formado por dos cadenas epsilon, dos heterógenos, epsilon, delta, x, gamma, t de 4. Entonces, a ver, aclaremos. 4 elementos. Teta, epsilon, delta y gamma. Son los 4 elementos. Teta, epsilon, delta y gamma. El homodímero es teta. Las tetas, pues. Para activarlo, necesita 2 buenas tetas. Qué ordinaria, pero son 2 tetas. Ay, está grabado, qué vergüenza. Entonces, yo no he sido, ustedes pueden. Acá tengo epsilon gamma, es un heterónimo. Y mira lo que provoca aquel con sus comentarios inapropiados. Y epsilon delta es el otro heterodímero. Supongo que el homodímero ya no se les olvida. Ay, Dios mío, qué horror. Bueno, entonces, aquí está el CD3 asociado al TCR, clave para la activación del linfocito. Si esto no está, el linfocito nomás no se activa. Fundamental que para que yo pueda activar al linfocito necesito más de 100 interacciones. No puedo tener activación con una sola interacción. Tienen que haber más de 100 interacciones para que el linfocito eventualmente se active. Y eso depende de la cantidad de antígeno. Entre más antígenos, sinapsis más grande y una mayor cantidad de interacciones con activación posterior linfocitaria. Ahí están viendo una zona de sinapsis inmunológica. Otra igual. Ahora, el HLA, todo salió bien, doctora. Qué bueno. El haplotipo de HLA se refiere a un conjunto de determinantes antigénicos situados en un cromosoma, especialmente en el cromosoma 6. Los haplotipos de HLA son fundamentales para poder reaccionar frente a las agresiones ambientales. Cada uno de nosotros tiene un haplotipo de HLA diferente. 50% donado por nuestro padre y 50% por nuestra madre. Estos haplotipos de HLA nos van a dar la resistencia o susceptibilidad a desarrollar enfermedades. Cuando una persona es débil, se enferma con mucha frecuencia, tiene alergias, eso es por culpa de los haplotipos de HLA que les han donado sus padres. Los padres nuestros tienen la culpa de todo lo que nos pasa. Eso es absolutamente cierto. Y la genética es una de esas herramientas que son responsables de nuestra respuesta idiosincrática. Si se fijan en la imagen, tenemos aquí los haplotipos de HLA, 3 del padre y 3 de la madre, 3 para las proteínas de clase 1 y 3 para las proteínas del complejo mayor de clase 2. Aquí tenemos entonces, mira, 3 de clase 2 de la madre, 3 de clase 2 del padre, 3 de clase 1 de la madre y 3 de clase 1 del padre. Esta información puede provocar que nosotros seamos más fuertes, más resistentes o que seamos más débiles. ¿Cómo se digamos que mi pareja tiene un haplotipo de resistencia y sensibilidades? Puedes hacer laboratorios para identificar haplotipos. Se puede. Pero eso puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque por ahí te encuentras genes que no quieres para tus engendros. Por ahí estás muy enamorado de la tipa en cuestión. Y cuando ves sus genes, tiene predisposición a hacer, no sé, depresión, alcoholismo, enfermedades autoinmunes, Sjögren, celiaquía, narcolepsias. Riesgo. No es determinismo, es riesgo. Pero si lo juntas con el tuyo y tú tienes otros ahí genes mutantes, se juntan y sale un engendro enfermo. Podría hacer algo que tú hacerte y que ella se haga y ver si... Me parece muy inteligente. Me parece muy práctico, pero poco romántico. Pero... Práctico, eficiente, estoy de acuerdo.
pero poco romántico. Hay una película, no sé si han visto, se llama Gattaca. ¿Han visto? Experimento genético, lo hicieron en español. Es una película antigua, desde unos 20 años. Sale Jude Law cuando era joven y hermoso, pero sigue siendo hermoso, ¿no? Pero era joven y hermoso. Sale Ethan Hawke y Uma Thurman. ¿Ubican algunos de los actores? Uma Thurman es la de Kill Bill. Y su marido, era su marido. Bueno, en esa película se conocieron, luego se casaron, tuvieron sus engendritos y luego la engañó con la mano, con la niñera, ¿no? Historia real. Pues el caso es que la película, esta es buenísima. Deberían verla. Yo se las dejo ver en bioquímica porque es interesante para determinismo genético. Se llama Gattaca. Juanina de Minas, pues es una experimento genético, lo pusieron en español. El caso es que en esa película, el chavito, ¿qué se llama? El protagonista es engendrado como la mayoría de nosotros. Menos tres, ¿no? La mayoría de nosotros. O sea, a la como sea. Vete a saber qué condiciones. Pero él fue engendrado ahí en el atardecer, en un coche, totalmente a la como sea. El hermano, cuando nace el chavito, le dicen a la señora, con un examen genético, que el tipo tiene X posibilidades de tener tal y cual y tal enfermedad que se va a morir antes de los 30 por un problema cardíaco. ¿Cómo van a tratar a ese niño? No sé que va al espacio. Sí. Es eso, ¿no? Eso. Bueno, ¿cómo van a tratar a ese niño? Te dicen que tu hijo tiene 35% de probabilidades de morir del corazón a los 30 años. ¿Cómo lo vas a tratar? Específico. ¿Qué? Bajar los riesgos, o sea, si tienes problemas en el corazón, tienes que tratar de... ¿Cómo lo vas a tratar? Sobreprotector. Sobreprotector, pero cuidado como si estuviera enfermo. ¿Está enfermo? No. Solo tiene riesgo. Pero no está enfermo, solo tiene riesgo. Entonces lo sobreprotege. El caso es que tiene un hermanito. Y el hermanito es diseñado genéticamente. Entonces sacan las mejores características del padre, las mejores características de la madre y tienen el hermanito. Y el hermanito es más alto, más inteligente, más listo, más todo que el otro. Y se empieza a ver una como discriminación genética. Ponen los válidos y los inválidos. Los válidos son los que están genéticamente perfectos y los no válidos son los que tienen posibilidades de tener enfermedad. Bueno, pasan un montón de cositas y en el camino el cuate se enamora de una chava perfecta. Y la chava va a una cabinita de teléfono y le saca su genética. Y le dice, ten, revisa. Si te interesa, me llamas. Y el tipo bien romántico, ¿qué creen que hace? No le corta, porque es romántico. Pero poco práctico. O sea que sí tendrías que evaluar para que tengas engendritos fuertes. ¿Qué pasa en la naturaleza? El más fuerte sobrevive. Ustedes leonas van a querer con Mufasa o con Scar. ¿Con Scar? No. ¿Por qué con Mufasa? ¿Quién tiene su Mufasa? Scar, ¿no? ¿Por qué van a querer con Mufasa? ¿Por qué las leonas quieren con los machos alfa? Porque es el más grande, porque es el más fuerte, porque es el más rudo y que más testosterona tiene, y eso implica fortaleza inmunológica. Y bueno, además que es el más fuerte y que más testosterona tiene, es el que mejores genes tiene. Y entonces te asegura éxito reproductivo. Tus engendritos, pues tienen más posibilidades de ser como el macho alfa. Fuertes, resistentes y con una buena genética. Eso pasa. Las hembras son capaces de oler el HLA. Obviamente es un asunto completamente inconsciente, ¿no? ¿Qué HLA elegirán? ¿El más parecido al tuyo o el más diferente? ¿Por qué? Porque ¿Qué será mejor? ¿Diferente o parecido?
Diferencia porque si es mi nombre, tal vez causa cuestiones. Mutaciones, características recesivas que aparecen. En cambio, cuando es muy diverso, tienes más posibilidades de un polimorfismo amplio y mayor resistencia a infecciones. Así que entre más polimórfico es tu HLA, más resistente. Y las hembras eligen pareja en función de la diferencia de HLA. Entre más diferente, más probabilidades de apareamiento entre la hembra y ese macho elegido por la hembra, porque la que elige siempre es la hembra. Estoy hablando de instintos, ¿no? Cualquier parecido con lo nuestro, coincidencia. Entonces, aquí tenemos un haplotipo de HLA, el B53. Esa es clase 1, clase 2. El B53, clase 1, clase 2. Clase 1, porque los de clase 1 son A, B, C. Este B53 da protección para el paludismo. ¿En qué lugar del mundo creen que haya más expresión de este haplotipo? En África. ¿Por qué razón? Porque hay más paludismo. Te vas adaptando y las adaptaciones implican mutaciones. Implica que aparecen algunos haplotipos de HLA de mejor manera. Por acá tengo este DRB1. ¿De qué clase de HLA es? 2. Y este te va a dar menos riesgo de desarrollar hepatitis crónica. Lo que quiere decir que si te da hepatitis B, no vas a evolucionar a cronicidad. Eso explica por qué algunas personas evolucionan de una forma y otras evolucionan de una forma diferente. Idiosincrasia, genética, aquel que se enferma, aquel que se complica, aquel que nunca se enferma. Eso es genética. Es HLA. Y vas a tener mejor HLA o peor HLA, depende de tus padres y de la herencia que te han dado. Aquí, por ejemplo, y esto habla del determinismo, este diagrama de Venn muestra una representación de la población total de los Estados Unidos. De esa población, este globito blanco muestra dos haplotipos de HLA, el DQ2 y el DQ8, que se asocian con la enfermedad celíaca. Pero de todos estos que tienen ese haplotipo, solo este pequeño porcentaje tiene enfermedad celíaca. A eso me refiero con determinismo genético. No porque tengas el gen, quiere decir que vas a hacer la enfermedad. Es riesgo, factores de riesgo. Ahora dependerá de los factores ambientales para que tú desarrolles o no la característica. En la película esta, por ejemplo, tienes un tipo que es perfecto genéticamente, pero que por un accidente se quedó inválido. Entonces, el ambiente está influenciando sobre su genética. Vean la película, es súper interesante. Ahí tienen una lista de haplotipos de HLA con diferentes riesgos relativos. El más llamativo siempre es el HLA B27, que se asocia a la espondilitis anquilosante, misma que por favor para la próxima clase leerá. La espondilitis anquilosante, por favor, para la próxima clase. Junto con la enfermedad de Behçet, que se relaciona con el mismo haplotipo y el síndrome de Reiter. Behçet. Con B de burro y C de casa. Y la enfermedad de Reiter, por favor. El HLA-B27 es casi determinismo genético para espondilitis anquilosante. El riesgo relativo para desarrollar la enfermedad es casi 97-98%. Es muy alto. Lo mismo pasa con ese haplotipo de HLA para narcolepsia de clase 2. La narcolepsia tiene un 200 hasta 400% de riesgo relativo. O sea, te da porque te da la narcolepsia si tienes alguno de esos haplotipos.
Pero eso solo para estas dos patologías. Después, por ejemplo, ¿qué será? Para enfermedad celíaca, la presencia del DQ2 te da un riesgo relativo de 4 o 5%. Para la esclerosis múltiple, el HLA-DR2 te da un riesgo relativo de 4 o 5% también. Si tienes dos haplotipos de padre y de la madre, tu riesgo puede aumentar 20-25%. Por eso no es una locura pensar en buscar los haplotipos de HLA de tu futura pareja y decidir si tienes o no tienes hijitos. Podrías quedarte con la pareja en cuestión y no tener hijos también. Es una posibilidad. Así que estos haplotipos te permiten fácilmente predecir el riesgo relativo de desarrollar determinadas enfermedades. Y aquí hay otros más interesantes, que son haplotipos de HLA, que se relacionan con el riesgo de desarrollar reacciones adversas a medicamentos. Lo que puede ser interesante, porque tú podrías hacer el estudio de estos haplotipos de HLA en un paciente, no sé, que tiene crisis convulsivas. Y si tiene ese haplotipo que está ahí para la carbamazepina, sabes que no le vas a dar ese medicamento, le vas a dar otro. Así que es realmente interesante, hablando de farmacogenómica, el hacer el estudio de estos haplotipos de HLA para saber qué medicamento le puedes dar con menor riesgo. Y aquí tenemos un paciente con pemfigo y les puse ahí los haplotipos de HLA, todos de clase 2, que se asocian al desarrollo de esta enfermedad. Es una enfermedad apoyosa, es una enfermedad muy dolorosa, tiene varias clases, es una enfermedad autoinmune, donde se produce una reacción contra los desmosomas, provocando aparición de ampollas sin ninguna causa. Muy dolorosa y con riesgo, obviamente, de hacer infección, entre otras cosas. El pemfigo se los puse solo como ejemplo para los haplotipos de HLA. Ok, preguntas, niños. ¿No? Nada. Nada de nada. Bueno, los voy a dejar libres por hoy. Para la próxima clase, léanme, por favor, procesamiento del antígeno. Y, ¿qué más? Procesamiento del antígeno. Funciones del CLA4 y del PD1. Funciones del CLA4 y del PD1. Terapias inmunológicas. Que utilicen el CLA4 y el PD1 como blanco terapéutico. Obviamente buscan medicamentos, ¿no? Son anticuerpos monoclonales que inhiben al CLA4 y al PD1. ¿Para qué enfermedades se usan? Cánceres y qué cánceres. ¿Y cuál es el efecto? Y nada más. ¿Ok? Voy a pasar lista. Yo no me estoy quedando con esto. ¿Están haciendo su álbum? Del fútbol, del mundial.
Yo no puedo correr con la misma suerte de armar el ángulo de 900 bolivianos. ¿Así? No, sale 2 minutos por cada sobre y cada sale 150.